Baton Rouge, primavera de 2008. Un niño de 4 años entra a un museo y su vida cambia para siempre. Frente a la maqueta de un barco, James Leininger se paraliza, palidece, comienza a temblar. Esa noche, despierta gritando sobre agua helada y metal retorciéndose. Lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre la memoria humana. Porque James no solo conoce detalles imposibles sobre el Titanic, conoce secretos que murieron con la tripulación hace más de 100 años. James Leininger era un niño absolutamente normal. En los suburbios tranquilos de Baton Rouge vivía la vida típica de cualquier pequeño de 4 años. Pasaba las mañanas jugando con sus carritos de juguete, veía sus caricaturas favoritas después del almuerzo y su mayor dilema diario era elegir entre galletas de chocolate o vainilla. Sus padres, Bruce y Andrea, trabajaban en empleos comunes y criaban a su hijo con la rutina predecible de cualquier familia de clase media. Nada en la vida de los Leininger sugería que estaban a punto de enfrentar lo imposible. La visita al Museo Marítimo era solo una salida familiar casual, un sábado soleado de primavera, una actividad educativa inocente. Andrea había leído sobre la exhibición temporal de barcos históricos y pensó que sería entretenido para James. El niño caminaba tranquilo entre las vitrinas, señalando ocasionalmente algún modelo que le parecía interesante, sin mostrar ningún interés particular, hasta que llegaron a la sala principal. La maqueta del Titanic dominaba el centro de la exhibición. 3 metros de largo, construida con precisión meticulosa, mostrando cada detalle del transatlántico más famoso de la historia. James se acercó como cualquier niño curioso se acercaría a un juguete grande. Y entonces sucedió. El niño se detuvo en seco a medio metro de la maqueta. Su rostro palideció tan abruptamente que Andrea sintió un escalofrío. Los pequeños puños de James comenzaron a temblar. Sus ojos se fijaron en el barco con una intensidad que helaba la sangre, como si estuviera viendo algo que nadie más podía percibir. «James, cariño, ¿estás bien?» El niño no respondió. Permanecía completamente paralizado, con la mirada perdida en el casco del barco de juguete. Bruce se acercó preocupado y puso su mano en el hombro de su hijo. James retrocedió violentamente, casi tropezando. «Necesito salir», susurró con voz quebrada. «Necesito salir de aquí ahora». Andrea y Bruce intercambiaron miradas confundidas. Su hijo nunca había reaccionado así ante nada. Lo llevaron afuera rápidamente, pensando que quizás era el calor del museo o algún malestar estomacal. Para cuando llegaron al auto, James parecía haberse calmado. Volvía a ser el niño normal de siempre. Lo atribuyeron a un momento extraño sin importancia. Pero esa noche, todo cambió. A las 2:30 de la madrugada, los gritos despertaron a toda la casa. Andrea corrió hacia la habitación de James y lo encontró sentado en su cama, empapado en sudor, con los ojos dilatados de terror puro. El niño gritaba palabras incoherentes sobre agua y metal. Bruce llegó segundos después, encendiendo todas las luces. «¡El barco se está rompiendo! ¡El barco se está rompiendo!» James sollozaba con una desesperación que no correspondía a un niño de su edad. No era el llanto típico de una pesadilla infantil. Era algo más profundo, más visceral. «Tranquilo, cariño, fue solo un sueño», lo consoló Andrea abrazándolo. «El barco del museo te impresionó, pero solo era un juguete». «¡No es un juguete! ¡La gente se está ahogando! ¡El agua está muy fría!» Bruce intentó racionalizar. Probablemente James había visto alguna imagen del Titanic en el museo que no notaron.
Los niños tienen imaginaciones activas. Las pesadillas son normales a esa edad. Lo acostaron nuevamente, dejaron una luz nocturna encendida y esperaron a que se durmiera. La siguiente noche, los gritos regresaron a la misma hora exacta. Y la noche siguiente, y la siguiente. Cada madrugada, a las 2:30 en punto, James despertaba gritando sobre el barco que se rompía, sobre el agua helada, sobre el metal retorciéndose. Andrea comenzó a documentar las pesadillas, anotando los detalles en un cuaderno junto a su cama. Buscó en internet información sobre terrores nocturnos en niños pequeños, consultó foros de padres, leyó artículos sobre trauma infantil. Nada explicaba la consistencia aterradora de las pesadillas de James. Algo de lo que vio en ese museo lo perturbó profundamente. Le dijo Bruce una noche después de calmar a su hijo por cuarta vez en la semana. Quizás deberíamos llevarlo con un terapeuta infantil. Andrea estaba a punto de responder cuando escucharon algo que la dejó completamente helada. James no estaba gritando, estaba hablando, con claridad absoluta, con detalles específicos, como si estuviera narrando algo que había vivido personalmente. La sala de máquinas se está inundando. El agua sube muy rápido. Hace mucho frío. Mis manos están congeladas. No puedo salir. La puerta está bloqueada. Bruce y Andrea se miraron con el terror grabado en sus rostros. ¿Sala de máquinas? ¿Puerta bloqueada? Su hijo de 4 años acababa de describir su muerte en el Titanic con la precisión de un testigo ocular. Pero lo que Andrea escuchó en la tercera noche la dejó completamente helada, porque James ya no solo gritaba, ahora hablaba como si hubiera estado ahí. Las pesadillas dejaron de ser solo pesadillas. Durante el día, mientras jugaba con sus juguetes en la sala, James comenzó a soltar frases que helaban la sangre de sus padres. No eran comentarios de un niño confundido. Eran afirmaciones, con una certeza aterradora. Yo trabajaba en la sala de máquinas. Andrea dejó caer la taza de café que sostenía. Bruce levantó la vista del periódico con los ojos completamente abiertos. Su hijo de 4 años acababa de usar la palabra trabajaba como si supiera perfectamente qué significaba tener un empleo, como si hubiera tenido uno. ¿Qué dijiste, James? El niño ni siquiera levantó la vista de sus carritos de juguete. Yo trabajaba en la sala de máquinas del barco, cuidaba las calderas. Hacía mucho calor ahí abajo, pero alguien tenía que mantener las luces encendidas. El silencio que siguió fue absoluto. Andrea sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Bruce abrió la boca para responder, pero las palabras no salían. Su hijo de 4 años estaba describiendo funciones laborales técnicas con una naturalidad imposible. Pero lo que vino después fue peor. James comenzó a relatar el momento del impacto con el iceberg con detalles que ningún niño debería conocer. Describía cómo el barco se sacudió violentamente, cómo las alarmas comenzaron a sonar, cómo el agua empezó a filtrarse por las placas del casco. Hablaba del capitán Smith dando órdenes específicas a la tripulación de máquinas. El capitán nos dijo que nos quedáramos abajo, que teníamos que mantener las luces funcionando para que la gente pudiera ver en los botes salvavidas. Andrea sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿El capitán Smith? ¿Cómo sabes ese nombre, James? El niño finalmente levantó la vista, con esos ojos de 4 años que ahora parecían contener décadas de experiencia. Porque él nos lo dijo, personalmente. Bajó a decirnos que nos quedaríamos hasta el final.
Los padres intentaron desesperadamente encontrar explicaciones racionales. Quizás James había visto algún documental en la casa de algún amigo. Quizás en el museo había pantallas con información que no notaron. Quizás había escuchado conversaciones de adultos sin que ellos se dieran cuenta. Pero cada intento de racionalización se derrumbaba contra un muro de evidencia imposible. James nunca había visto la película de Cameron sobre el Titanic. Andrea era estricta con el contenido que su hijo consumía, nada de películas para adultos o documentales históricos densos. Las únicas pantallas que James veía eran caricaturas apropiadas para su edad. Y entonces, James mencionó algo que cambió todo. Había otro hombre conmigo cuando el agua subió. Se llamaba Frederick. Él lloraba mucho porque tenía 3 hijos pequeños. Yo traté de calmarlo, pero el agua estaba muy fría y subía muy rápido. Bruce sintió que la sangre se le congelaba. ¿Frederick? ¿Recuerda su apellido? James cerró los ojos, como buscando en una memoria profunda. Frederick, algo con B. Barrett. Sí, Frederick Barrett. Él siempre hablaba de sus hijos. Ese fue el momento en que Bruce dejó de buscar explicaciones racionales. Su hijo acababa de mencionar un nombre específico, un apellido completo. No era información genérica, era un detalle verificable. Esa noche, después de acostar a James, Andrea se sentó frente a su computadora con las manos temblando. Escribió en el buscador: Tripulación Titanic, sala de máquinas, Frederick Barrett. Los resultados aparecieron instantáneamente. Frederick Barrett, fogonero principal del Titanic, asignado a la sala de calderas número 6. Sobrevivió el hundimiento. Testificó en las investigaciones posteriores sobre las órdenes que recibieron de mantenerse en sus puestos. Andrea sintió que el aire abandonaba sus pulmones. James no solo había mencionado un nombre real, había descrito la función exacta de esa persona. Había relatado su estado emocional. Había recordado detalles que solo alguien que estuvo ahí podría conocer. Bruce, necesitas ver esto. Durante las siguientes horas, los padres buscaron obsesivamente cada detalle que James había mencionado. La orden del capitán Smith de mantener las luces funcionando, documentada en múltiples testimonios de sobrevivientes. La descripción del calor extremo en la sala de máquinas, confirmada en registros técnicos del barco. La secuencia de eventos después del impacto, exactamente como aparecía en los informes oficiales de la investigación. Cada palabra de su hijo de 4 años coincidía con hechos históricos verificables. Pero James no había terminado de revelar sus secretos. En los días siguientes comenzó a describir sensaciones físicas con una precisión que perturbaba profundamente a sus padres. Hablaba del frío extremo del agua del Atlántico, de cómo sus manos se entumecieron en segundos, de cómo el metal de las tuberías se volvió resbaladizo por el hielo que se formaba instantáneamente. No podía sostener las llaves, mis dedos no respondían. El agua me llegaba al pecho y sabía que no iba a salir. Andrea escuchaba estos relatos con lágrimas corriendo por sus mejillas. No era solo la información lo que la devastaba, era la emoción con la que James lo decía. La resignación, la tristeza profunda, el miedo transformado en aceptación. Su hijo de 4 años estaba describiendo su propia muerte con la lucidez de un adulto que ha enfrentado lo inevitable. Bruce intentó un último intento de explicación racional. Llevó a James al jardín y le preguntó directamente, intentando que el niño admitiera que había inventado todo. «James, ¿dónde aprendiste todas estas cosas sobre el barco?» El niño lo miró con una tristeza que helaba hasta los huesos. «No las aprendí, papá. Las recuerdo. Yo estaba ahí. Yo morí ahí». La convicción en su voz era absoluta. No había duda. No había vacilación. James no estaba inventando una historia, estaba compartiendo una memoria.
Andrea tomó una decisión que cambiaría todo. Si su hijo insistía en que había trabajado en ese barco, ella investigaría cada nombre, cada registro, cada documento del Titanic hasta encontrar la verdad. Porque ahora ya no se trataba de calmar las pesadillas de un niño, se trataba de descubrir quién había sido James antes de ser James. Andrea se convirtió en detective nocturna. Cada noche, después de acostar a James, se encerraba frente a su computadora con una taza de café que nunca terminaba y una determinación que rayaba en la obsesión. Los archivos digitales de la Sociedad Histórica del Titanic se convirtieron en su segunda casa virtual. Listados de tripulación, manifiestos de camarotes, registros de nómina, testimonios de sobrevivientes. Leía todo. Pero antes de que encontrara lo imposible, James le dio más pistas. «Mi camarote estaba en la sección E», mencionó el niño una tarde mientras dibujaba con crayones. No levantó la vista, como si estuviera comentando algo tan trivial como el clima. Compartía el espacio con otros 2 maquinistas. Hacía frío ahí abajo cuando no estábamos trabajando. Andrea sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sección E era el área de alojamiento de la tripulación de bajo rango en el Titanic. Información que su hijo no tenía forma de conocer. Los detalles seguían llegando con una precisión aterradora. James describía las rutinas diarias de un maquinista: turnos de 6 horas, mantenimiento constante de las calderas, la jerarquía estricta entre el personal de máquinas. Hablaba de cómo el carbón tenía que palarse manualmente hacia los hornos, de cómo el calor era tan intenso que los hombres trabajaban con el torso desnudo. Siempre tenía sed. Bebíamos mucha agua porque sudábamos todo el tiempo. Bruce observaba estas revelaciones con una mezcla de fascinación y terror. Parte de él todavía se aferraba a la lógica, buscando grietas en la historia de su hijo. Pero cada nuevo detalle encajaba perfectamente con los registros históricos que Andrea iba descubriendo. Y entonces James mencionó algo que cambiaría todo. «Mi esposa se llama Mary. Ella se quedó en Inglaterra porque acababa de tener un bebé. Yo iba a regresar en 3 meses». Las manos de Andrea se paralizaron sobre el teclado. Su hijo de 4 años acababa de mencionar una esposa, un bebé. Planes de futuro que nunca se cumplieron. Esa noche, Andrea intensificó su búsqueda. Ya no buscaba solo registros de tripulación, ahora buscaba nombres específicos. Maquinistas de la sala de máquinas. Sección E. Casados. Esposa llamada Mary. Los archivos digitales contenían información fragmentada, listas oficiales de la compañía White Star Line, registros de seguros, manifiestos de embarque. Andrea los revisó todos, uno por uno, con los ojos ardiendo por la falta de sueño y el brillo constante de la pantalla. Y entonces lo encontró. Charles Joggin, maquinista, 32 años. Asignado a la sala de calderas número 5, zona de máquinas principal. Embarcado en Southampton el 10 de abril de 1912. Andrea sintió que el mundo se detenía. Siguió leyendo con las manos temblando. Charles Joggin había sido parte del equipo de mantenimiento de calderas. Su camarote estaba registrado en la sección E, compartido con otros 2 tripulantes. Y el detalle que hizo que Andrea tuviera que levantarse de la silla porque sus piernas no la sostenían. Falleció la noche del 15 de abril de 1912 cuando el Titanic se hundió. No había sobrevivido. Andrea buscó más información con urgencia febril. Los registros secundarios revelaban que Charles había sido uno de los tripulantes que permanecieron en la sala de máquinas hasta el final, siguiendo las órdenes del capitán Smith de mantener las luces y la energía funcionando el mayor tiempo posible. Pero aún faltaba confirmar el detalle más específico que James había mencionado: la esposa. Andrea navegó hacia los archivos matrimoniales de Southampton, Inglaterra.
El sistema de búsqueda era lento y torpe, digitalizado de registros parroquiales antiguos. Escribió el nombre con dedos que apenas respondían: Charles Joggin. El resultado apareció después de segundos que parecieron eternos. Charles Joggin, casado con Mary Elizabeth Joggin, de soltera Peterson, el 3 de junio de 1910, en la iglesia de San Miguel, Southampton. Andrea tuvo que taparse la boca para no gritar y despertar a James. Revisó los registros de nacimientos. Mary Elizabeth Joggin había dado a luz a una niña, Charlotte, el 8 de febrero de 1912, 2 meses antes de que el Titanic zarpara. Todo coincidía, absolutamente todo. El nombre, la edad, el puesto, la ubicación del camarote, la esposa llamada Mary, el bebé recién nacido, los planes de regresar después del viaje. Su hijo de 4 años había reconstruido la vida completa de un hombre muerto 96 años atrás con una precisión que desafiaba toda explicación racional. Andrea imprimió todos los documentos con manos que no dejaban de temblar. Cuando Bruce llegó a casa del trabajo, encontró la mesa del comedor cubierta con decenas de páginas. Registros oficiales, manifiestos de embarque, certificados de matrimonio, listados de tripulación. Bruce, necesitas ver esto. Durante la siguiente hora, Andrea le mostró cada documento, cada coincidencia, cada detalle imposible que James había revelado y que ahora estaba confirmado por registros oficiales de instituciones respetadas. La Sociedad Histórica del Titanic, los archivos de la White Star Line, los registros parroquiales de Inglaterra. Bruce revisaba los documentos en silencio. Su escepticismo se desmoronaba con cada página que leía. «Tiene que haber una explicación», murmuró sin convicción. Quizás James vio algo en internet. Quizás en casa de algún amigo. Bruce, ¿de verdad crees que un niño de 4 años navegaría archivos históricos digitalizados de registros matrimoniales ingleses de 1910? El silencio que siguió fue absoluto. Andrea envió un email a la Sociedad Histórica del Titanic describiendo el caso y solicitando validación adicional de los datos. La respuesta llegó 2 días después, de parte de la historiadora Margaret Foster, especialista en tripulación del Titanic. Confirmaba cada detalle. Charles Joggin había sido efectivamente un maquinista asignado a la sala de máquinas. Su camarote estaba en la sección E. Estaba casado con Mary y había muerto cuando el barco se hundió. Foster añadió algo que heló la sangre de Andrea. Charles Joggin era uno de los tripulantes menos conocidos del Titanic. No aparecía en libros populares ni en documentales comerciales. Su información solo estaba disponible en archivos especializados que requerían investigación profunda. No había forma de que James hubiera accedido casualmente a esa información. Bruce finalmente se rindió ante la evidencia. Una noche, después de acostar a James, se sentó junto a Andrea con los documentos extendidos frente a ellos. No sé cómo es posible, pero nuestro hijo está recordando la vida de este hombre. Andrea asintió con lágrimas en los ojos. Los registros oficiales confirmaban todo. Cada nombre, cada fecha, cada detalle verificable coincidía perfectamente. El caso parecía cerrado. Habían identificado a la persona que James decía haber sido. Charles Joggin, maquinista del Titanic, había regresado de alguna manera imposible en el cuerpo de su hijo de 4 años. Pero James aún no había revelado el detalle que haría imposible cualquier explicación racional. Porque lo que estaba a punto de decir no estaba en ningún registro oficial. No estaba en ningún archivo histórico. No podía ser verificado por documentos porque nunca había sido documentado. Y sin embargo,
era completamente verdadero. Los dibujos comenzaron una semana después. James tomó sus crayones y comenzó a trazar líneas con una precisión que helaba la sangre. No eran garabatos infantiles, eran planos técnicos, diagramas detallados de la sala de máquinas del Titanic, con una exactitud que ningún niño de 4 años podría lograr. Andrea observaba paralizada, mientras su hijo dibujaba calderas, válvulas, tuberías, escaleras. Cada elemento estaba ubicado con proporciones correctas. James incluso añadía pequeñas anotaciones: caldera 3, escalera de emergencia, válvula principal de vapor. ¿Cómo sabes dónde va cada cosa, James? El niño ni siquiera levantó la vista del papel, porque trabajaba ahí todos los días, conocía cada rincón. Bruce tomó uno de los dibujos y lo comparó con esquemas técnicos del Titanic que había descargado. La similitud era aterradora. James había recreado el layout exacto de la sala de máquinas, incluyendo detalles que solo aparecían en planos de ingeniería originales. Pero entonces James mencionó algo que congeló a Andrea hasta los huesos. «Me quemé aquí», dijo señalando su mano derecha. 2 semanas antes de que el barco se hundiera, una válvula de vapor explotó y me quemó toda la mano. Dolió mucho. El jefe de máquinas me puso vendaje, pero tuve que seguir trabajando. Andrea sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Ese detalle no estaba en ningún registro oficial que había consultado. No aparecía en los manifiestos, ni en las listas de tripulación, ni en los archivos de la Sociedad Histórica del Titanic. Era información demasiado específica, demasiado personal, pero si era verdad, tenía que estar documentada en algún lugar. Andrea comenzó a buscar en archivos más profundos, diarios personales de tripulantes que habían sobrevivido, registros médicos preservados en museos marítimos, correspondencia privada donada por familias de víctimas. 3 días de búsqueda obsesiva la llevaron a un archivo digital del Museo Marítimo de Liverpool, una colección de diarios personales digitalizados de oficiales y jefes de departamento del Titanic. Encontró el diario de Joseph Bell, jefe de ingenieros de máquinas. Andrea revisó las entradas de marzo y principios de abril de 1912, con manos que temblaban tanto que apenas podía controlar el mouse. Y entonces lo vio. Una entrada fechada el 28 de marzo de 1912. Johin sufrió quemadura en mano derecha tras fallo en válvula 7 esta mañana. Vendaje aplicado. Deberá trabajar con precaución hasta que sane. Andrea tuvo que levantarse de la silla porque sus piernas no la sostenían. James no solo había mencionado la quemadura, había especificado que fue por una válvula de vapor. Y ahora, el diario personal del jefe de máquinas confirmaba todo, incluso identificando la válvula específica, la número 7. James, ¿puedes mostrarme en tu dibujo dónde estaba esa válvula que te quemó? El niño tomó un crayón rojo y marcó un punto específico en su diagrama de la sala de máquinas. Aquí, la válvula 7. Estaba justo al lado de la caldera 5. Siempre daba problemas. Andrea comparó el dibujo de James con los planos técnicos originales del Titanic que había encontrado en archivos de ingeniería naval. La ubicación era exacta. James había señalado la posición precisa de la válvula 7, sin haber visto jamás esos planos. Bruce ya no intentaba buscar explicaciones racionales. Andrea, necesitamos que alguien más valide esto. Alguien que realmente conozca el Titanic. Andrea contactó al doctor Robert Ballard, el oceanógrafo que había descubierto los restos del Titanic en el fondo del Atlántico. Le envió los dibujos de James junto con una explicación del caso. No esperaba respuesta.
Ballard era una leyenda en exploración submarina. Probablemente recibía cientos de emails de entusiastas del Titanic. La respuesta llegó 2 días después. Ballard confirmaba que los dibujos de James mostraban el layout correcto de la sala de máquinas, incluyendo detalles que solo alguien familiarizado con los planos de ingeniería originales podría conocer. La ubicación de las calderas, las válvulas, las escaleras de acceso, todo coincidía con la evidencia fotográfica que su equipo había documentado en el fondo del océano. Pero Ballard añadía algo más que dejó a los padres sin palabras. Muchos de los detalles que James había dibujado no estaban en fotografías públicas ni en documentales populares. Solo estaban disponibles en informes técnicos especializados de las expediciones submarinas. No había forma de que James hubiera accedido a esa información. Los padres se sentaron esa noche con todos los documentos extendidos frente a ellos. Los registros oficiales, los diarios personales, el email de Ballard, los dibujos técnicos de James. Cada pieza de evidencia confirmaba la siguiente: el caso se había vuelto irrefutable. «Ya no puedo negar esto», murmuró Bruce con la voz quebrada. «Nuestro hijo está recordando la vida de Charles Joggin con una precisión que desafía toda lógica». Andrea asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero antes de revelar lo que James dijo sobre sus últimos momentos, necesitas entender algo crucial sobre Charles Joggin que ni los historiadores conocían completamente. Algo que cambiaría la narrativa oficial del hundimiento del Titanic. Algo que solo alguien que estuvo ahí podría saber. Porque James estaba a punto de revelar un secreto que había permanecido enterrado en el fondo del Atlántico durante casi un siglo. Los padres no lo sabían todavía, pero lo que su hijo diría en las próximas semanas no solo confirmaría lo imposible, cambiaría la historia oficial del hundimiento y revelaría un acto de heroísmo que nunca fue reconocido, porque todos los testigos murieron en el agua helada. Lo que James estaba a punto de revelar sobre los minutos finales de Charles no solo confirmaría lo imposible, cambiaría la historia oficial del hundimiento. James comenzó a hablar sobre el final. No fue de golpe. Fueron fragmentos que emergían en momentos inesperados. Una palabra mientras desayunaba, una frase completa antes de dormir. Pero siempre con la misma emoción desgarradora, como si reviviera algo que su mente de 4 años no debería poder soportar. El agua entró muy rápido después del impacto. Pensamos que teníamos más tiempo. Andrea grababa todo ahora, cada palabra, cada detalle. James describía cómo las luces comenzaron a parpadear cuando el agua alcanzó los generadores secundarios. Cómo los gritos de los otros maquinistas resonaban en el metal de las paredes, cómo el frío del Atlántico se sentía incluso antes de que el agua los tocara. Pero entonces James reveló algo que nadie esperaba. Recibimos la orden de evacuar, pero nos quedamos. Yo, Frederick y otros 2. Bruce se inclinó hacia adelante con el corazón acelerado. ¿Otros 2? ¿Recuerda sus nombres? James cerró los ojos buscando en esa memoria imposible. William Farrell y Thomas Dillon. Nos quedamos 12 minutos más después de la orden. Alguien tenía que mantener las bombas funcionando para que las luces siguieran encendidas arriba. Los pasajeros necesitaban ver los botes. Andrea sintió que el mundo se detenía. Ese detalle no estaba en ningún registro oficial. La narrativa histórica del Titanic mencionaba que algunos tripulantes permanecieron en sus puestos, pero nunca especificaba quiénes, cuántos o por cuánto tiempo exactamente después de la orden de evacuación. Sabíamos que no íbamos a salir, pero si nos íbamos, las luces se apagarían y la gente entraría en pánico. Alguien tenía que quedarse. Las lágrimas corrían por las mejillas de James mientras hablaba. No era el llanto de un niño asustado,
Era el llanto de alguien recordando una decisión que le costó la vida. Andrea comenzó inmediatamente a buscar los nombres que James había mencionado. William Farrell, Thomas Dillon. Los registros de tripulación confirmaban que ambos habían sido maquinistas asignados a la sala de máquinas del Titanic. Ambos murieron en el hundimiento. Pero eso no era suficiente. Necesitaba confirmar el sacrificio que James estaba describiendo. La búsqueda la llevó a foros especializados de descendientes de víctimas del Titanic. Andrea publicó una consulta mencionando los nombres de los 3 maquinistas y preguntando si alguien tenía información familiar no pública sobre sus últimas horas. La respuesta llegó 3 días después, de parte de una mujer llamada Elizabeth Farrell Thompson, tataranieta de William Farrell. El email contenía una fotografía adjunta de una carta manuscrita, amarillenta por el tiempo. Era de Frederick Barrett, el maquinista que había sobrevivido, escrita 2 años después del hundimiento a la viuda de William Farrell. Andrea leyó la carta con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener el mouse. Querida señora Farrell, sé que han pasado 2 años, pero necesito que sepa la verdad sobre su esposo. William, junto con Jochen y Dillon, tomaron la decisión de quedarse conmigo en las máquinas después de que nos ordenaron evacuar. Sabíamos que era el fin, pero alguien tenía que mantener las bombas. Gracias a ellos, las luces permanecieron encendidas 12 minutos adicionales. Cientos de pasajeros pudieron ver para subir a los botes. Su esposo murió como un héroe, aunque el mundo nunca lo sabrá. Andrea tuvo que levantarse de la silla porque sus piernas no respondían. James había descrito exactamente lo que esa carta confirmaba: el sacrificio voluntario, los 12 minutos extra, los nombres exactos de los hombres que se quedaron. Todo coincidía con un testimonio privado que nunca había sido publicado, que solo existía en una carta guardada por una familia en Inglaterra durante casi un siglo. Bruce, necesitas leer esto. Esa noche, después de que James se durmiera, los padres se sentaron en la sala con la carta impresa frente a ellos. El silencio era absoluto. Ya no había espacio para dudas. Su hijo estaba recordando detalles que solo los muertos conocían. Pero James aún tenía más que revelar sobre esos últimos minutos. Describía la sensación del agua helada subiendo por sus piernas, su cintura, su pecho. Hablaba de cómo sus manos se entumecieron tan rápido que ya no podía sostener las herramientas, de cómo el sonido del metal retorciéndose era ensordecedor, de cómo sabía que no iba a salir, pero sentía una extraña paz. Ya no tenía miedo al final, solo pensaba en Mary, en que ella estaría bien, en que cuidaría a nuestra bebé. El último pensamiento de Charles Jochen había sido para su esposa. Andrea abrazó a su hijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. James había revelado no solo hechos históricos verificables, sino también la experiencia humana más íntima de un hombre enfrentando su muerte. La aceptación, la resignación, el amor que persistió hasta el último segundo. Los expertos habían confirmado todo. Los documentos coincidían. Los nombres, las fechas, los detalles técnicos, el sacrificio heroico. La Sociedad Histórica del Titanic validó la información. El Dr. Ballard confirmó la precisión técnica. Elizabeth Farrell Thompson proporcionó la carta que probaba el acto de heroísmo no documentado. El caso estaba cerrado. James Leininger había recordado la vida completa de Charles Jochen con una precisión que desafiaba toda explicación científica. Había revelado secretos que permanecieron enterrados en el Atlántico durante 96 años. Había dado voz a un héroe olvidado cuyo sacrificio nunca fue reconocido. Y así concluye esta extraordinaria historia de un niño que recordó una vida pasada,
El silencio se extendió por varios segundos, pero 3 semanas después algo sucedió que lo cambiaría todo nuevamente, porque James aún guardaba un secreto, algo que ni siquiera Charles Jokin había podido saber en vida, algo que solo podría ser verdad si la muerte no era realmente el final. Y lo que estaba a punto de revelarse no solo reabriría el caso, probaría que la conexión entre James y Charles iba mucho más allá de la memoria. El paquete llegó 3 semanas después. Andrea firmó el recibo del servicio postal sin imaginar que el sobre acolchado que sostenía en sus manos contenía la evidencia más perturbadora de todas. Remitente, Catherine Joggin Morrison, Southampton, Inglaterra. El nombre la dejó paralizada. Adentro había una carta manuscrita en papel moderno y algo más. Un sobre antiguo, amarillento por el tiempo, sellado con cera roja que había permanecido intacta por más de un siglo. La carta moderna explicaba todo. Catherine era tataranieta de Mary Joggin, la esposa de Charles. Durante generaciones, su familia había guardado ese sobre sellado que Mary escribió en 1913, un año después del hundimiento. Mary había dado instrucciones específicas. La carta nunca debía abrirse. Debía permanecer sellada para siempre. Pero Catherine había leído sobre el caso de James en foros de descendientes del Titanic. Después de consultar con su familia, tomaron una decisión que rompía un mandato de 110 años. Creemos que Mary escribió esta carta esperando que Charles de alguna manera pudiera leerla. Si su hijo realmente es él, entonces ha llegado el momento de romper el sello. Andrea sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con manos que temblaban incontrolablemente, rompió la cera antigua. El sobre contenía 2 hojas de papel delicado, cubiertas con la caligrafía elegante de principios del siglo XX. Las palabras de Mary Joggin, escritas en la soledad de su duelo. La carta comenzaba con las últimas palabras que Charles le había enviado desde el barco antes de zarpar. Una nota breve que Mary había recibido por telegrama desde Southampton el día que el Titanic partió. Mi querida Mary, algo me inquieta sobre este viaje, una premonición que no puedo explicar, pero debo ir. Cuidaré de ti y de nuestra Charlotte desde donde esté. Tú, Charles. Andrea tuvo que detenerse porque las lágrimas nublaban su visión. Charles había sabido. De alguna manera, había presentido que algo terrible sucedería. Pero lo que venía después la dejó completamente sin aliento. Mary describía un detalle físico específico de Charles que guardaba en su memoria como el recuerdo más íntimo de su esposo. Una cicatriz en su pierna izquierda, justo debajo de la rodilla. Se la había hecho de niño al caerse de un árbol a los 8 años. La marca había permanecido con él toda su vida. Cuando lo vi por última vez, besé esa cicatriz y le dije que era la prueba de que había sido un niño valiente. Él se rió y me prometió regresar para que pudiera besarla de nuevo. Andrea dejó caer la carta. James nunca había mencionado ninguna cicatriz. Nunca había hablado de marcas físicas en el cuerpo de Charles. Este era un detalle que no había surgido en ninguna de sus revelaciones, en ninguno de sus dibujos, en ninguna de sus pesadillas. «James, ven aquí, por favor». El niño entró a la sala jugando con un carrito de juguete. Andrea se arrodilló frente a él con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. «Cariño, necesito preguntarte algo. Cuando eras Charles, ¿tenías alguna marca en tu cuerpo? ¿Alguna cicatriz?» James dejó de jugar. Sus ojos se perdieron por un momento, como buscando en esa memoria imposible.
Y entonces señaló su propia pierna izquierda, justo debajo de la rodilla. «Aquí. Me caí de un árbol cuando tenía 8 años. Me dolió mucho. Mamá me curó, pero la cicatriz nunca se fue». Andrea sintió que el mundo se detenía completamente. La ubicación era exacta. La edad era exacta. La causa del accidente era exacta. James acababa de describir una cicatriz que nunca había mencionado antes, confirmando un detalle que solo existía en una carta sellada que había permanecido cerrada durante 110 años. ¿Mary besó la cicatriz antes de que me fuera? Andrea no podía respirar. Sí, James. Sí lo hizo. El niño asintió con una tristeza profunda en sus ojos de 4 años. Yo también la extraño. Bruce llegó a casa y encontró a Andrea sentada en el suelo de la sala, rodeada de papeles, llorando. Cuando leyó la carta de Mary y escuchó lo que James había dicho, tuvo que sentarse porque sus piernas no lo sostenían. La evidencia había alcanzado un nivel que desafiaba toda comprensión. James no solo recordaba hechos históricos verificables, recordaba detalles íntimos que ningún registro oficial podría contener. Detalles que solo existían en la memoria y el corazón de las personas que amaron a Charles Jockin. El caso ya no era solo sobre memoria imposible. Era sobre amor que trascendía la muerte misma. Pero quedaba una última pregunta que atormentaba a Andrea. ¿Por qué James? ¿Por qué este niño específico recordaba esta vida específica? De todas las almas que habían muerto en el Titanic, de todos los niños que nacían cada día en el mundo, ¿por qué Charles Jockin había regresado en el cuerpo de su hijo? La respuesta llegaría de la manera más inesperada y revelaría una conexión que ni siquiera Andrea había considerado posible. La conexión familiar apareció por accidente. Andrea estaba revisando el árbol genealógico de su familia para un proyecto escolar de su sobrina, cuando encontró algo que la dejó completamente helada. Su bisabuelo, Thomas Leininger, había trabajado brevemente en los astilleros Harland and Wolff de Belfast, Irlanda del Norte, los mismos astilleros donde se construyó el Titanic. Nadie en la familia lo sabía. Thomas había emigrado a Estados Unidos en 1913 y nunca había mencionado ese trabajo. El registro aparecía en documentos de inmigración que Andrea jamás había revisado antes. Fechas de empleo: marzo de 1910 a enero de 1912. Thomas Leininger había estado presente durante la construcción completa del barco que mató a Charles Jockin. Bruce revisó los documentos con manos temblorosas. La coincidencia era demasiado específica para ser casual. De alguna forma imposible, James estaba conectado con el Titanic. No solo a través de sus recuerdos, sino a través de su propia línea de sangre. Pero había algo más que helaba aún más la sangre. Andrea verificó la fecha de nacimiento de James, 15 de abril de 2004, exactamente 92 años después de la muerte de Charles Jockin. El Titanic se hundió en la madrugada del 15 de abril de 1912. Charles murió entre las 2:15 y las 2:20 de la mañana, según los registros de hundimiento. James nació a las 2:17 de la madrugada del 15 de abril de 2004. La precisión temporal era aterradora. «Necesitamos ayuda profesional», murmuró Bruce, «alguien que pueda explicar esto desde una perspectiva científica». Andrea contactó al Dr. Jim Tucker, psiquiatra de la Universidad de Virginia y uno de los investigadores más respetados en casos de reencarnación infantil. Tucker había estudiado miles de casos similares durante décadas. Si alguien podía dar sentido a lo que estaban viviendo, era él.
La respuesta llegó 3 días después. Tucker accedía a evaluar el caso personalmente. La entrevista se realizó por videollamada. Tucker pasó 4 horas revisando cada documento, cada grabación, cada detalle que James había revelado. Su expresión permanecía neutral, profesional, pero Andrea podía ver la intensidad en sus ojos. Este es uno de los casos más documentados que he estudiado en mi carrera, declaró Tucker finalmente. La cantidad de detalles verificables es extraordinaria. La precisión de la información es estadísticamente imposible de atribuir al azar. Tucker explicó que había registrado más de 2.500 casos de niños recordando vidas pasadas. De esos, 47 involucraban muertes traumáticas con el mismo nivel de detalle que James mostraba. Los casos más fuertes siempre tienen elementos en común: muerte traumática, edad temprana cuando comienzan los recuerdos, detalles específicos verificables y conexiones inexplicables con la persona fallecida. James cumplía todos los criterios. Tucker documentó oficialmente el caso para el Instituto de Parapsicología de Rhine, la institución científica más prestigiosa dedicada al estudio de fenómenos inexplicables. El archivo del caso de James Leininger se unió a una base de datos que incluía algunos de los ejemplos más convincentes de memoria más allá de la muerte jamás registrados. ¿Qué significa todo esto, doctor?, preguntó Andrea con voz quebrada. ¿Mi hijo realmente es Charles Joughin? Tucker consideró la pregunta cuidadosamente. No puedo afirmar con certeza científica que la reencarnación existe, pero puedo decir que James posee información que no tiene explicación convencional. Y eso, en sí mismo, es profundamente significativo. Los recuerdos de James comenzaron a desvanecerse gradualmente cuando cumplió 7 años. Las pesadillas se espaciaron. Los detalles técnicos se volvieron borrosos. Las emociones intensas se suavizaron. Era como si la conexión con Charles se estuviera cerrando lentamente, permitiendo que James fuera simplemente James. Pero dejaron una huella permanente en todos los involucrados. Y lo que nadie sabía es que el caso de James estaba a punto de dejar un legado que trascendería a su familia, porque la historia aún no había terminado completamente. Hoy, James Leininger tiene 20 años. Estudia ingeniería marítima en la Universidad de Luisiana. Diseña sistemas de propulsión para barcos modernos. Calcula cargas de estrés en cascos metálicos. Analiza eficiencia de motores. La ironía no se le escapa a Andrea cuando ve los libros de texto de su hijo esparcidos por la mesa del comedor. Su hijo, que recordó morir en la sala de máquinas del Titanic, ahora dedica su vida a entender cómo funcionan los barcos. James no recuerda casi nada de sus revelaciones infantiles. Las pesadillas son un recuerdo vago, borroso, como un sueño que se desvanece al despertar. Los nombres que pronunciaba con tanta certeza ahora no significan nada para él. Charles Joughin es solo una entrada en los libros de historia que estudia ocasionalmente. Es extraño, le dijo a Andrea hace unos meses. Sé que todo eso sucedió, porque tenemos las grabaciones, los documentos, pero cuando trato de recordar, es como intentar agarrar humo. Andrea guarda todo en cajas especiales en el ático. Las grabaciones de video donde James dibuja mapas técnicos imposibles. Los diarios donde anotó cada detalle que su hijo revelaba. Los emails de historiadores. Las cartas de Inglaterra. Los documentos que confirman lo imposible. El caso sigue siendo estudiado. Investigadores de parapsicología lo citan en conferencias académicas. Estudiantes de psicología escriben tesis sobre él.
El Dr. Tucker lo incluye en su registro de casos más documentados. Y algo más se mantiene vivo: la conexión entre familias. Catherine Jochen Morrison y Andrea hablan cada pocos meses. Intercambian fotos, historias familiares, recuerdos. Los descendientes de Charles Jochen y los padres del niño que lo recordó mantienen un vínculo que trasciende el tiempo y el océano. James visitó Belfast hace 2 años. Fue con amigos durante unas vacaciones de verano. Pasaron por el memorial del Titanic casi por casualidad. Andrea le había preguntado después si sintió algo especial. Algo familiar, respondió James con una expresión que Andrea no pudo descifrar completamente. Como cuando entras a una casa que visitaste de niño pero no recuerdas bien. Sabes que estuviste ahí, pero no puedes explicar cómo lo sabes. No dijo nada más. La ciencia aún no tiene respuestas definitivas. Los escépticos argumentan contaminación de información, coincidencias estadísticas improbables, sugestión parental. Los creyentes ven evidencia irrefutable de que la conciencia sobrevive a la muerte física. James Leininger simplemente vive su vida. Estudia, trabaja, planea su futuro. Pero de vez en cuando está solo frente al océano, siente algo que no puede nombrar. Una nostalgia sin objeto, una pérdida sin recuerdo. ¿Puede la memoria humana trascender la muerte física? ¿O existen verdades sobre la conciencia que la ciencia apenas comienza a comprender? James Leininger vivió ambas posibilidades. Y su historia sigue esperando una respuesta definitiva. Si este caso te impactó tanto como a nosotros, suscríbete a Otra Vida. Cada semana investigamos historias documentadas que desafían todo lo que creíamos saber sobre la realidad. Porque hay misterios en este mundo que merecen ser contados. Y quizás, solo quizás, algunos de ellos nos están esperando para ser recordados.